Yo tengo, sí. No, sí. Porque ha faltado el trabajo de Iván Vamos Pino a... y de Figuerín ha faltado. Vamos a... Con Antonia Rizzo, primeras ocupaciones humanas en la floresta subtropical de Misiones. Ay, Dios. Sentí que me habían llamado. ¿Cómo empiezo? Sí. Bueno, 20 minutos. sí, ya sé. A mí me ha tocado una tarea muy difícil dentro de la arqueología argentina. Hablar de una zona que es muy poco frecuentada por los arqueólogos. Por eso voy a hablar de primeras ocupaciones humanas en la floresta subtropical de Misiones, República Argentina. En este trabajo, nosotros presentamos información obtenida en excavaciones sistemáticas de sitios correspondientes a las primeras ocupaciones humanas en el área de floresta subtropical de la provincia de Misiones durante la transición Pleistoceno-Holoceno. Se quiere explicitar la relación de estos primeros colonizadores con los recursos de subsistencia en esta zona y explicar modelos de poblamiento y su variabilidad de acuerdo a la funcionalidad de los sitios, determinando tecnologías, obtención de materia prima, áreas de actividades. Las adaptaciones a las tierras bajas tropicales, tanto en grupos cazadores-recolectores como agricultores, se han realizado sobre un modelo social itinerante. Este carácter ya sea sobre la base de un nomadismo o de base central, como de un sedentarismo semipermanente, que es la constante para todos los grupos humanos que ocupan el territorio misionero. El estudio de este tipo de sociedades debe realizarse desde una perspectiva regional que permita visualizar la variedad de asentamientos que pudieron existir dentro de un grupo específico, diferenciar entre el campamento base, los campamentos temporales y valorar la posible existencia de micro o macro bandas en relación con la explotación de las potencialidades de los microambientes. Un tema importante es modelizar el posible ciclo vital de un grupo social a lo largo de los cambios estacionales y luego realizar la búsqueda de las evidencias arqueológicas. Estos ciclos solo pueden ser vistos desde una perspectiva ecológica sistémica. El tamaño de las poblaciones en la floresta tropical va a requerir no solamente de los trabajos del arqueólogo, sino también del análisis de fuentes etnográficas y etnohistóricas para poder realizar un análisis comparativo. La definición de los paisajes o regiones naturales es una base fundamental para entender los procesos adaptativos de los grupos aborígenes prehispánicos. Misiones, entonces, corresponde al distrito misionero del dominio subtropical, caracterizado por tipos faunísticos ligados fundamentalmente a la vegetación arbórea, de clima húmedo y cálido. La pluviselva es característica del distrito misionero. Sin embargo, esta no se encuentra en la región serrana ni hacia el sur de la provincia. ¿No prende? Y se observa paisaje de sabana y bosques en galería. La provincia carece de estación seca y el régimen pluviométrico muestra una disminución de lluvias de noreste a sudeste desde los 2000 a los 1450 anuales. Las mayores precipitaciones corresponden al altiplano... No anda. ¿Ah, sí? ¿Dónde?
A ver, espera. Acá. Entonces, ese sería el altiplano de San Pedro, que comprende las localidades de Bernardo de Irigoyen, San Pedro, El Soberbio, Puerto Paraíso y Río Yabotí. Hay una diferencia marcada en las condiciones climáticas de las franjas ribereñas del Uruguay y el Paraná, producto de la existencia del cordón serrano que divide a la provincia en dos y morigera la influencia de los vientos del norte hacia el Uruguay y de los atlánticos hacia el Paraná. Se pueden diferenciar 5 regiones naturales. La región de los campos misioneros, constituida principalmente por la planicie de Apóstoles, está caracterizada por la falta de bosques, las franjas ribereñas del Uruguay y Paraná, esta última con mejores suelos para la explotación agrícola, la selva misionera que se extiende entre la sierra y los ríos, la región serrana que va desde Cerro Azul hasta Fracrán, que está caracterizada por suelos profundos, y el altiplano de Irigoyen. Al analizar la dinámica de ocupación del espacio por parte de los diferentes grupos humanos, se observa un cambio en el uso del espacio a través del desarrollo cronológico-cultural entre cazadores y agricultores de floresta tropical. Existió una explotación diferencial de los recursos alimenticios, aves, mamíferos y fluviales entre los muchos grupos. Los paisajes arqueológicos característicos de cazadores y agricultores de foresta tropical parecen ser los mismos. La mayor densidad de asentamientos arqueológicos se encuentran en los bordes de los ríos, en especial entre los dos cursos principales, el Paraná y el Uruguay, que actuaron como corredores para la difusión de los pobladores. En las zonas serranas de la provincia se encuentran ocupaciones discontinuas, en especial caracterizadas por la presencia de talleres de material lítico que pueden haber sido utilizados tanto por cazadores como agricultores. El recurso faunístico crítico en ambos grupos fueron los cérvidos y los perisodáctilos, pero hay una alta incidencia de la recolección de moluscos y peces. Existe una estructura diferencial en el uso de estos recursos en relación a la cercanía o lejanía a los principales cursos fluviales. Esta diferencia muestra diferentes estrategias ante el riesgo y también respecto a las estrategias de permanencia. En ambos grupos es importante y da estabilidad a la explotación de los recursos fluviales. Los cazadores misioneros muestran una variedad de patrones de asentamiento sobre la base de un modelo social itinerante que se expresa en una perspectiva general y regional que muestra los distintos aprovechamientos de los distintos nichos ecológicos con diferentes recursos de subsistencia. Nosotros vamos a aclarar que en la provincia de Misiones hemos excavado sistemáticamente y contando con estratigrafía nada más que con 3 sitios precerámicos. Yo me voy a referir a esos sitios y luego voy a plantear la problemática que tenemos para ciertas correlaciones con el sur de Brasil. Estos sitios pueden ser en cuevas o al aire libre. La cueva 3 de Mayo, no está bien, déjala, ya está. La cueva 3 de Mayo está ubicada en la zona de Garuapé, departamento de Libertador General San Martín. La gruta está localizada en la zona de selva subtropical y este sitio funcionó como un campamento base de varias familias con un nivel de organización de microbanda. Los suelos son evolucionados rojo profundo, permitiendo un desarrollo forestal y faunístico con elementos de la selva climática. No lo puedo ver. Ahí está. Esta sería la planta de la gruta que mide 40 metros de frente por 30 metros de fondo y donde se pueden apreciar los derrumbamientos del techo, ¿no es cierto?, que han sido posteriores a la ocupación de la gruta. Los ocupantes de la superficie en total, que fue ocupada en casi su totalidad, es de 120 metros cuadrados. Los ocupantes de la gruta eran portadores de un bagaje tecnológico íntimamente asociados a las típicas de un grupo nómade, como son la caza, la pesca y la recolección.
En un primer momento fue ocupado solamente su lado izquierdo por un pequeño grupo, lo que es evidente por la distribución del material lítico, óseo y conchífero, como así también la presencia de fogones y restos humanos en esta parte de la gruta. En realidad, el espesor de las capas, si bien al llegar hasta la roca madre son 2 metros en algunos sitios que se excavó, en realidad el potencial está dado en 60 centímetros, que van de la superficie hasta 60 centímetros de profundidad. Ahí podemos ver que hay una sola ocupación. Y en un segundo momento, entonces, creció demográficamente la ocupación y posiblemente la humedad de la entrada no haya permitido el asentamiento en algunas partes de la entrada de la misma, porque la parte posterior es de mayor sequedad que la parte anterior. Este grupo humano trabajó la piedra y el hueso. Vivió siempre de la caza, pesca y recolección para entrar en contacto en su última fase con grupos ceramistas. La gruta sirvió no solo de habitación, sino también de taller, a juzgar por los innumerables desechos de talla recogidos. La materia prima utilizada por excelencia para la confección de los distintos instrumentos destinados a raspar, cortar y perforar son el basalto, las calcedonias, los cuarzos amorfos, pero en muy rara proporción las areniscas silicificadas. El material lítico y los porcentajes del total de los elementos hallados en excavación nos permitieron indicar la preponderancia de una industria de lascas cuyos instrumentos están bien definidos. Tenemos entonces para la proporción de todo el material lítico un 85% de lascas, que serían 9.720 lascas, y el otro 15% estaría representado por núcleos, percutores y desechos de talla. Le sigue en importancia el trabajo del hueso. Por favor, ¿me podés pasar la del hueso? Y lo demuestra la perfección del instrumental encontrado. Los restos de faunos hallados nos indican la presencia de una gran cantidad de huesos a los que se le ha extraído la médula y un porcentaje de las especies animales cazadas por los habitantes de la gruta. El 60% de los restos pertenecen a Tapirus terrestris y un 25% a la mazama, la corzuela, lo que nos indica que para atrapar a dichos animales no fue necesaria una especialización en instrumental lítico, ya que dichas especies pertenecen a la fauna actual de la región y pudieron ser atrapadas mediante la utilización de las trampas. Los innumerables restos de peces indeterminados hallados en excavación nos permiten afirmar que la dieta alimenticia del grupo estuvo complementada en gran escala por el pescado. De allí la perfección del instrumental óseo, en especial de los anzuelos, que ustedes ven en esta filmina, que van desde los más pequeños, de los 2 centímetros, a los más grandes de 5 centímetros. Las puntas óseas nos permiten establecer que tal vez fueron utilizadas para cazar animales pequeños, aves, roedores, y presentan muchas de ellas decoración. Las agujas y perforadores nos indicarán una posible incipiente industria del cuero y una actividad muy rudimentaria textil, ya que el medio ambiente proporciona una serie de elementos vegetales de los que se pueden extraer fibras, como la ortiga brava, el güembe y el caraguatá, y que fueron y son utilizadas por las culturas posteriores. Los restos de molusco amplían la economía de este grupo y determinan una nueva actividad, la recolectora fluvial. El análisis de estos restos nos permitió establecer una evidente selección de especies para la alimentación, fundamentalmente el Diplodon heno. Ustedes pueden ver en la filmina puntas, perforadores de hueso y los pendientes confeccionados sobre valvas de los moluscos, y un pendiente que sería este de aquí y de abajo, que está totalmente decorado y que presenta la misma decoración que presentan las puntas de hueso. Los ambientes de explotación más inmediatos, entonces, de este sitio son el arroyo 3 de Mayo, que constituye un cauce de agua pequeño con respecto a los otros grandes arroyos de Misiones.
provee de agua fresca y abundante y variada pesca. La selva, que provee la caza de mamíferos y aves. Recolección de raíces y frutos, además de otras especies vegetales usadas para confeccionar fibra, de madera para los instrumentos y fuego, así como los caracoles terrestres. Dentro de los ambientes más alejados, pero aún a menos de un día de marcha, se encuentra el Paraná, que está a 2,5 kilómetros de la cueva, que se constituyó en un punto estratégico para la explotación malacológica y la pesca de los grandes peces. La obtención también de materia prima para la fabricación de artefactos líticos, y también tenemos las restingas del Paraná, donde se encuentran talleres que aparecen los talleres cuando son las bajantes de los ríos, de donde se obtuvieron las preformas que llevaron a la gruta. Los sitios al aire libre tenemos dos. Estos sitios de campamento se diferencian tanto en los ambientes ocupados como en la tecnología implementada. Ulfmont está ubicado en el departamento El Dorado, a 4 kilómetros del río Paraná y a 2 kilómetros del arroyo Apiraí-Miní. Pásame una diapositiva. Una filmina. No. Los aspectos ambientales están caracterizados por un suelo de sedimento aluvial y vegetación de tipo sabana con estrato herbáceo de gramíneas. Se lo puede definir como un paradero taller perteneciente a grupos de cazadores especializados con punta de proyectil para la caza de mamíferos. Los recursos más cercanos están brindados por el bosque, en galería y el agua, donde se proveyeron de nutrias, peces y moluscos dulceacuícolos. Más alejada está la selva, donde se obtienen el tapirus y la mazama. En el área de actividad de taller se encuentran desde lascas medianas, que han sido usadas como preformas, hasta las hojas e instrumentos más formatizados como puntas y raspadores. Y el tercer sitio sería Tres Capones, que está ubicado en la planicie de Apóstoles, cercano al Alto Uruguay, y cerca del límite con la provincia de Corrientes. Esta región está caracterizada por los campos misioneros sin bosques. En este sector comienzan a aparecer las especies faunísticas del distrito correntino y una vegetación relativamente xerófila. Tenemos un recurso nuevo que es el ñandú. Se trata de un taller paradero con artefactos elaborados tanto en cantos rodados, basalto, calcedonia y cuarzo amorfo. No hay puntas de proyectil. Y el último elemento que nosotros estamos tanto cazadoras como agricultoras, muestran una fuerte adaptación a las condiciones de la floresta tropical y subtropical lluviosa. Los sitios precerámicos atribuibles a grupos cazadores son de pequeño tamaño. Se distinguen los campamentos al aire libre y las ocupaciones en cueva. En la gruta 3 de Mayo se observa un aprovechamiento de recursos cercanos al sitio, que incluyen la caza, la recolección de moluscos y la pesca. Considerando las evidencias de 3 de Mayo, los sitios excavados en El Dorado y el Brasil, se puede inferir la existencia de un patrón de asentamiento variado. La presencia de cerámica no es indicio de agricultura en la gruta 3 de Mayo. El grupo es claramente cazador, recolector y pescador. Y aquí yo voy a plantear un pequeño problema. Por las características ácidas de los suelos misioneros, es difícil la conservación de materiales orgánicos. Esto nos ha impedido la recuperación del carbón de fogones o restos de otra índole en la cantidad necesaria para la realización de dataciones radiométricas. Y el otro problema que yo sí lo voy a plantear es cómo el doctor Menguín, para el año 1955-56, él establece una cronología en 4 fases, que sería la industria del Alto Paranaense, la fase 1, 2, 3 y 4, que en general casi todos lo conocemos, y que realmente nosotros en la provincia de Misiones hasta ahora no hemos encontrado ningún sitio que podamos nosotros ascribirlo a este contexto del Alto Paranaense, aclarando que los sitios que fueron presentados dentro de la descripción del Alto Paranaense son sitios de superficie y colecciones particulares de los pobladores.
Y con respecto a la correlación con el Brasil, las grandes dudas que nosotros tenemos es que en Brasil establecen muchas tradiciones, tienen muchos fechados, pero en realidad todas esas tradiciones están compuestas también por fases. Y entonces, ¿cuál es la problemática que se nos plantea a nosotros, los pocos arqueólogos que trabajamos en Misiones? Es cómo comparamos nuestros contextos excavados estratigráficamente con estas tradiciones que nos presentan en el sur de Brasil, el padre Smith, Ribeiro, Miller, etc. Creo que aquí queda el signo de interrogación con respecto a qué tipo de metodologías, que es lo que a mí me interesaba charlar con Brasil, para poder establecer realmente correlaciones, ya que los sitios de Misiones, la única correlación posible puede ser con el norte de Uruguay, con Paraguay y con el sur de Brasil, nada más. ¿Por qué no pasás? Voy a pasarle una filmina de las lascas. Que me olvide, ¿está bien? Preguntas. ¿Viste? Vos sos malo y me cortás. Si ustedes tienen interés, como yo trabajo en este museo, como profesora les he traído unas pequeñas lascas de basalto que pertenecen a la Gruta 3 de Mayo, si ustedes después tienen interés en verlas. Seguí pasándolas. Al revés, pero no importa. Sí, esta es una pequeña muestra de la gran cantidad de lascas que tenemos para el sitio. ¿Nada más? Sí. Ahora las preguntas. ¿Preguntas? ¿Va esa? ¿No vas a preguntar? No me digas, no es que nadie conoce nada de esta zona. ¿Puedo nombrar a los arqueólogos que trabajamos? Son muy poquitos. Bueno, y para hacer honor a mis colegas arqueólogos, porque yo, a pesar de estar en Misiones trabajando desde hace más de 30 años, desgraciadamente cada vez que hemos llegado a excavar, podemos encontrar, vamos siempre a buscar sitios para poder resolver el problema de la cronología, y nos encontramos con sitios de tradición eldoradense, ceramista, con una enorme cantidad de sitios de tradición tupí-guaraní, y además tenemos en la zona la problemática del establecimiento de las misiones jesuíticas en contacto con los grupos tupí-guaraní. Es decir, que en esta zona ha trabajado el licenciado Yeso, que se acaba de doctorar en la Universidad de Chicago. En este momento está trabajando Mujica y la licenciada Puyade, pero especialmente ella trabaja en la parte de arqueología jesuítica. Muy bien, vamos a tomar café y en 15 minutos. Chao. Nadie pregunta nada, qué suerte. Qué emoción.